agradezco su asistencia a escuchar reflexiones sobre filosofía, especialmente en este caso, como la he titulado, la filosofía de los filósofos caldenses. Pero antes de iniciar, quiero agradecer precisamente a las instituciones organizadoras de esta cátedra, que como se supone, si hay uno debe haber dos. O sea, supongo que entonces debe haber un segundo evento de la cátedra Bernardo Arias Trujillo. Le agradezco al Consejo de Manizales, a la Corporación Antonio García, a la Universidad de Manizales y a la Universidad de Caldas por contribuir académicamente a la realización de este evento. También a los patrocinadores que el doctor Francisco mencionó. También agradezco a Tatiana y a Marlene. Tatiana es la diseñadora del consejo, ¿sí?, quien muy eficientemente trabajó conmigo en la mañana del día de ayer. Y también a Marlene, que es la comunicadora social para efectos de la organización de la comunicación. Especialmente también agradezco al profesor Juan Manuel Jaramillo, que es profesor de algunas palabras iría a decir, que se encuentra en el auditorio, profesor de la Universidad del Valle, radicado hace buen tiempo en la ciudad de Manizales, y a algunos asistentes extranjeros que se encuentran, especialmente las hijas del profesor Fernando Cantor. Antes de comenzar la lectura del texto, quiero hacer algunas explicaciones. Un poco la conferencia pudo haber nacido por azar, así como muchas cosas en la vida, y este azar me llevó a pensar que era fácil hablar de la filosofía de los filósofos caldenses, pero una vez me encontré una multiplicidad de escritos de filósofos, ¿sí?, de obras filosóficas, y me tocó hacer apliqué un principio que lo aplica un lingüista, André Martinet, el principio de pertinencia. El principio de pertinencia me llevaba a tomar una serie de razones para saber quiénes eran los filósofos pertinentes sobre los cuales tenía que hablar. Esto entonces me llevó a pensar, por ejemplo, un principio, a hablar de filósofos que ustedes no conocen, es decir, filósofos del pasado, más que los filósofos o los profesores de filosofía actuales, que eso la historia, como lo va a leer en el texto, ya los juzgará, a pesar del trabajo excelente que cada uno de ellos hace. Pero con base en este principio de pertinencia, entonces hice la selección. Para los jóvenes especialmente van a encontrar que esta selección, como lo voy a decir ahora en la lectura, está fundamentada en aquellos quienes han contribuido a la reflexión filosófica en el país y que son reconocidos tanto en Caldas y quizás más que en Caldas a nivel nacional, y algunos de ellos en el exterior, tanto por sus publicaciones como por sus participaciones en diferentes actividades académicas. Con base en este criterio, entonces realicé el escrito. El escrito entonces tiene esa motivación. Luego, inicialmente yo pensaba que era muy simple, y me enfrenté a escoger los libros de los 4 filósofos que seleccioné. Y me encontré con una bibliografía abundante, ¿sí?, de tal manera que no cabían estas obras de estos autores en el escritorio. Una vez entonces, de alguna manera yo había leído estos libros, los había estudiado, me habían servido de norte para mis trabajos de clase fundamentalmente. Me vi en la necesidad de acudir a una serie de entrevistas que le habían hecho a estos filósofos, entrevistas no muy conocidas, en donde
Cada uno de ellos, especialmente dos de ellos, tres de ellos, muestran la historia de su formación intelectual, por un lado, y también un poco la historia de la cultura en Colombia. Estas entrevistas también de alguna manera manifiestan su forma de ser. Y como ustedes se van a dar cuenta en la lectura, a tres de ellos, de estos filósofos, la Universidad de Caldas les concedió el doctorado honoris causa, y a uno de ellos la Universidad de Caldas no le ha concedido aún, y seguramente no le va a conceder el doctorado honoris causa, y por esta razón al cuarto de ellos yo le voy a dedicar más tiempo, y por otras razones que ustedes van a escuchar dentro del texto. Comienzo entonces la lectura. Antes de empezar a hablar sobre filosofía en Caldas, siento la obligación de hacer algunos comentarios previos que nos ayudarán a ubicarnos en el norte de la exposición. Creo conveniente hacer esta observación debido a que es difícil reunir el pensamiento de quienes se han destacado en la filosofía caldense en pocas páginas. Inicialmente pensé que el trabajo era simple, ya que en el transcurso de mi labor en filosofía he tenido relación con el programa de filosofía de la Universidad de Caldas por cerca de 40 años, lo mismo con los profesores que voy a trabajar enseguida. Además, he tenido relación con la gran mayoría de los filósofos más representativos de esta área en el país. De todos ellos quisiera hablar. Acudí a la memoria de los momentos que compartí con estos amantes de la República de las Letras. Son muchos los recuerdos que florecieron de nuevo, que me podrían llevar a quedarme en lo anecdótico o en el aspecto light de sus vidas. Pero hasta en estos aspectos se reflejaba su pasión por la filosofía. Lo mismo que Emerson destacó en su libro Figuras representativas a los filósofos y literatos más sobresalientes en la historia de la humanidad, quisiera yo destacar a las figuras más representativas de la filosofía en Caldas. Para ello, como les acabo de decir, recordé el famoso criterio de pertinencia, el cual consiste en encontrar los hechos pertinentes que hacen que estos filósofos sean los más connotados de nuestra región. En este caso, este criterio está dado por la función que los filósofos cumplieron en la sociedad colombiana, a través de la docencia, las publicaciones, las traducciones, la formación intelectual de sus alumnos y la función de editores. El criterio de pertinencia nos conduce a realizar la selección de los que a mi parecer son los más reconocidos de nuestra región en Colombia. Me refiero a Danilo Cruz Vélez, quien acaba de mencionar el doctor Francisco, a Jaime Vélez Sáenz, a Rubén Sierra Mejía y a Adolfo León Gómez. No obstante, debo destacar la labor que han realizado los profesores del Departamento de Filosofía en sus diferentes épocas y que la historia, como lo dije, juzgará, siendo cada uno de ellos en su área los más competentes, tanto en el aula de clase como por sus diferentes publicaciones. A los tres primeros, es decir, a Danilo Cruz Vélez, Jaime Vélez Sáenz, Rubén Sierra Mejía, la Universidad de Caldas les ha concedido el doctorado honoris causa. Por esta razón, a ellos me referiré brevemente y de manera más amplia centraré la atención en Adolfo León Gómez, que es el único de los cuatro egresado de la Facultad de Filosofía y Letras en 1967, a quien Caronte, el capitán de la barca de la muerte, se encuentra próximo a aterrizar para embarcarlo en el viaje eterno sin dejarle tiempo para corregir sus obras. Como lo dije o les dije hace un momento, para evitar las vaguedades de la memoria y los apasionamientos del corazón, he acudido fundamentalmente a sus publicaciones
y a sus entrevistas y a su labor como profesores o docentes en las diferentes universidades y a la participación en congresos nacionales e internacionales de todos ellos. De este modo, he tratado de evitar la subjetividad que, como el diablo de Descartes, siempre nos acecha. Danilo Cruz Vélez. Recuerdo simplemente, ustedes van al edificio central, al edificio Orlando Sierra, tiene ese nombre, y ustedes allí seguramente muchos han asistido al auditorio Danilo Cruz Vélez. Es un homenaje que la Universidad de Caldas le hizo al filósofo colombiano por excelencia. Danilo Cruz Vélez nace en Filadelfia en 1920 y muere en Bogotá en el 2008. En una de las entrevistas que le realizó Rubén Sierra, quiero notar que siempre Rubén Sierra va a estar presente, porque Rubén Sierra ha trabajado, entrevistó al profesor Danilo Cruz Vélez, también entrevistó y al profesor Jaime Vélez Sáenz, también fue muy cercano al profesor Adolfo León Gómez, y el profesor Rubén Sierra a todos les realizó publicaciones, como lo va a mostrar ahora. Además quizás es el que más cortesía ha mostrado con estos filósofos caldenses. Repito entonces, Danilo Cruz Vélez nace en Filadelfia en 1920 y muere en Bogotá 2008. En una de las entrevistas que le realizó Rubén Sierra, recuerda con reconocimiento la formación que tuvo en los últimos años de los estudios de bachillerato en el Instituto Universitario de Caldas, estudios que había iniciado Danilo en Popayán. Dice allí Danilo: en los últimos años de mi bachillerato se asentó mi vocación por la vida literaria. Debo reconocer que en aquella época había en Manizales unas circunstancias que estimularon mi vocación. Manizales vivía en aquella época la mejor época de la historia intelectual. Hasta ahí Danilo. Digamos que La Patria y la editorial Zapata estaban al servicio de la cultura. La editorial Zapata publicaba en aquel tiempo las obras de León de Grey, de Fernando González, de Baldomero Sanincano. Además, llegaban a Manizales las publicaciones de literatura y filosofía que se estaban publicando en Argentina, España y Chile. El ambiente era puramente intelectual. Recuerda Danilo con cariño la influencia que tuvo del profesor de historia Rogelio Escobar Ángel, quien, sin haber salido de Manizales, tenía una fuerte formación de lo que sucedía en la cultura en el mundo, especialmente de la empresa cultural que estaba desarrollando Ortega y Gasset, tanto con sus obras y diferentes publicaciones en la editorial Revista de Occidente. En aquel tiempo, la Revista de Occidente publicó las traducciones del alemán al español, por ejemplo, de La decadencia de Occidente de Spengler. O sea, ya la filosofía alemana comenzaba a traducirse al español. La traducción de la Ética de Scheler, libros que devoraban tanto Danilo como el doctor Guillermo Arcila Arango, quien fue su compañero de estudios. Pero es el momento, ¿sí?, para recordar al doctor Guillermo Arcila Arango, quien fue su compañero de estudios en el bachillerato. Dice Danilo, ¿sí?, de Guillermo Arcila Arango, quien fue rector de la Universidad de Caldas. Dice: pues bien, Guillermo era mi compañero de internado, mi compañero de cuarto, era un lector voraz. En su salida los domingos regresaba al colegio cargado de libros nuevos. Hasta ahí Danilo. Este lector voraz posteriormente fue médico psicoanalista, uno de los más reconocidos en Colombia y en Latinoamérica. También pienso,
¿sí?, con la admiración y el respeto que me merecen quienes han sido los demás rectores, entre ellos el doctor Jorge Raad, ¿sí?, el rector más formado intelectualmente que ha tenido la Universidad de Caldas. Ocupó este cargo entre 1974 y 1976, cargo del cual salió a patadas cuando en una visita a Manizales del presidente de la República de aquel tiempo, si no recuerdo mal, Alfonso López Miquelsen, los estudiantes de la Universidad de Caldas lo recibieron con una manifestación. Esto llevó a que cierta clase social presionara a la clase política que estaba en el poder para que diera la orden de allanar la universidad y además tomara decisión tan nefasta de destituir al señor rector y a 25 profesores más. Tal vez el profesor Carlos recuerda aquella época. Son simplemente los hilos invisibles que son reales y que se manejan entre bambalinas. A los pocos días, el doctor Arcila, en el sentido real de doctor, emigró a Bogotá, de la cual nunca regresó, excepto ciertas visitas esporádicas que le realizó a su familia. Allí en Bogotá murió posteriormente. Los meses siguientes a esta tragedia académica en nada se parecieron a lo académico. Fue uno de los momentos más funestos de la historia de la Universidad de Caldas. Yo en aquel tiempo era estudiante, y de la cultura en Manizales. Recuerdo que en los tiempos de su rectoría el doctor Arcila nos orientaba el curso de Spinoza, actividad que exigía un alto grado de concentración y de precisión, amore geométrico, o sea, estilo geometría, como el modelo de la ética de Spinoza. En sus estudios de bachillerato, Arcila y Cruz Vélez leían La montaña mágica de Tomás Mann y Juan Cristóbal de Roman Roland, entre muchas de las lecturas que compartieron. Durante el tiempo de sus estudios en Manizales, Danilo Cruz Vélez, y por eso traigo esto a colación, porque este es un homenaje a Bernardo Arias Trujillo, conoció a Bernardo Arias Trujillo, de quien leyó su novela sobre Risaralda y su libro Diccionario sobre las emociones. Dice Danilo sobre Bernardo Arias Trujillo: era en realidad una de las figuras más influyentes en el ambiente de mis inicios literarios. Hasta ahí Danilo. Bernardo Arias Trujillo recién había regresado de Buenos Aires, en donde hacía parte de la delegación diplomática. También Bernardo Arias Trujillo había realizado la traducción de un libro de la balada de la cárcel de Ruirín, y era la primera traducción que por lo menos se publicaba al español. También Danilo destaca la influencia que tuvo de Tomás Calderón, el célebre Mauricio, a través de una columna que tenía en La Patria llamada El Minuto, de la que después la editorial Zapata publicaría un libro con una selección de estas columnas con el nombre de 60 minutos. En 1939, Danilo se traslada a la ciudad de Bogotá a estudiar filosofía. Allí conoció todo el grupo de Piedra y Cielo, teniendo amistades con Aurelio Arturo, Eduardo Carranza y Rafael Carrillo, el fundador de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional en 1946. Bogotá lo cautivó tanto como Popayán. En 1951 viajó a Alemania específicamente a estudiar con Heidegger y a aprender de una manera natural el alemán. Él lo comenta en la entrevista, porque estudiar el alemán, con el alemán que se aprende aquí se le volvía un gasto de tiempo, ¿sí? y algo muy tortuoso. Y dice Danilo, comillas, cuando llegó y estuvo en Alemania: y llegué a la conclusión de que tenía que lograr un dominio de la lengua alemana de tal manera que me sirviera realmente de instrumento de trabajo, de puro instrumento, y de eso no podía lograr, y esto no lo podía lograr sino viviendo en Alemania. Eso me impulsó a viajar. También me impulsó mucho la noticia de que Heidegger volvía a la docencia universitaria, después de que, como ustedes recuerdan, esa historia de Heidegger haber sido expulsado de la universidad, ¿sí?
poco después de haber sido rector, ¿sí? De la universidad, especialmente apoyando a Hitler. Sobre eso hay muchas historias. En Friburgo, Danilo perteneció a grupos de trabajo que se dedicaron a estudiar la obra de Heidegger, especialmente Ser y Tiempo, y otras obras menores como Ser, Verdad y Fundamento. Pero al mismo tiempo estaba estudiando a Husserl. Por ello, uno de sus problemas es la diferencia entre la obra de Heidegger y la obra de Husserl, y que lo va a plantear en su libro, uno de los libros que ahí ustedes van a ver recientemente, el profesor Rubén Sierra, así, ya lo voy a mencionar, sacan con las 3 universidades que voy a mencionar las obras completas de Danilo. Filosofía sin supuestos, se llamaba el escrito, quizás el primer escrito oficial como libro, ¿sí? de Danilo. Pero ahora no voy a entrar en detalles de cada uno de sus escritos que han sido editados en convenio entre las universidades de los Andes, la Nacional y la Universidad de Caldas, y de cuya edición en 6 tomos se encargó el profesor Rubén Sierra Mejía. Extraordinaria edición que recupera la obra de Danilo Cruz Vélez, quizás el más grande de los filósofos colombianos, obra que estaba dispersa y que seguramente a partir de esta edición serán muchos los nuevos estudiosos de este filósofo caldense. Pero para resumir esta bibliografía, recordemos la explicación que nos da de la vida de Danilo Cruz Vélez con base en la definición que da Dilthey. Dice Dilthey: la vida es una misteriosa trama del azar, del destino y del carácter. Cierro comillas. El destino, para el caso de Danilo, corresponde a sus años de formación en Popayán, en Manizales y Bogotá, y en Alemania. El carácter tiene que ver con su propensión a la soledad que practicó cuando dejó la vida pública, retirándose de la academia, o de lo que pudiéramos llamar con Husserl el mundo de la vida cotidiana en 1972, para dedicarse única y exclusivamente al mundo intelectual. Por ello, Danilo no aceptaba ningún tipo de reunión social, porque él pensaba que los que se reúnen son los filósofos y no la filosofía. No interesaba el cargo que tuviera quien le realizaba la invitación. En alguna de las entrevistas que le hicieron a Danilo, cuentan la anécdota que en aquel tiempo el gobernador de Caldas lo llamó para realizarle un homenaje y él no quiso pasar el teléfono, precisamente por esa propensión, ¿sí?, a la soledad, ¿sí?, que él siempre tuvo, precisamente hasta su muerte en el 2008. Jaime Vélez Sáenz, o como yo lo denomino, el filósofo de la sencillez. Ustedes bien saben, los que han visitado la biblioteca que se encuentra en esta sede, está el fondo Vélez Sáenz, que fue la biblioteca que él dejó, ¿sí?, a la Universidad de Caldas, el fondo Vélez Sáenz. Vélez Sáenz nace en Manizales en 1913 y muere en la misma ciudad en 1990. Realizó los estudios de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, de la que fue egresado en 1939. En aquel tiempo podría yo anotar que muchos de quienes se dedicaron a la filosofía surgieron a partir de sus estudios jurídicos. Primero fueron abogados y luego terminaron siendo filósofos. En aquel momento, el profesor Vélez Sáenz presentó una tesis sobre la filosofía del derecho, en la cual, como su nombre mismo lo indica, plantea problemas filosóficos del derecho como pregunta: ¿cuáles son las fuentes del derecho? ¿En qué consiste el derecho? ¿Cómo se debe construir? Tesis que marcó la brújula de su trabajo posterior, al cual dedicaría el resto de su vida. Esto significa que no se dedicó al ejercicio práctico de las ciencias jurídicas. A finales de la década de los 40, adelantó sus estudios de doctorado en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos
graduándose con una tesis, ahí está la carátula en inglés, sobre la doctrina del bien común de la sociedad civil en la obra de Santo Tomás. En 1949 regresó al país siendo nombrado como profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional y que, como lo dije hace un momento, había sido recientemente inaugurado, ¿sí?, en 1946 por Rafael Carrillo. En 1950 viajó a Francia a tomar cursos sobre filosofía del derecho con Paul Ricoeur en la Universidad de la Sorbona. En el proceso de formación de Belle-Sáenz encontramos que en su bachillerato una formación escolástica. En una de sus entrevistas que le hacen, dice: los temas de filosofía de los que empecé a partir fue de esa experiencia de la filosofía escolástica. Ustedes saben que por políticas del Estado, ¿sí?, la filosofía que se enseñaba en aquellos tiempos era la filosofía de los gobiernos conservadores, precisamente la filosofía escolástica. Tuvo entonces un fuerte interés por la filosofía cristiana a través de autores como Jean Maritain, Verdier. Poco después, Jaime Belle-Sáenz conoció la obra de Ortega y Gasset y las diferentes traducciones, como ya lo mencioné hace un momento, de los filósofos alemanes que Revista de Occidente publicaba al español, y que, como dijimos, esta editorial cumplió un papel fundamental en la difusión del pensamiento filosófico en los países hispanohablantes. Tanto Danilo como Rubén y Jaime Belle-Sáenz reconocen la influencia de Max Scheler, el famoso libro de Max Scheler, El puesto del hombre en el cosmos. Los tres dedicaron mucho tiempo de su trabajo intelectual a los estudios de este filósofo alemán. Max Scheler en aquel tiempo estaba precisamente en boga en Latinoamérica, un gran filósofo argentino, precisamente Francisco Romero, quizás de los que más difundió la filosofía en Latinoamérica, ¿sí?, fue uno también de los que trabajó este pensador, o este filósofo alemán. Los tres dedicaron mucho tiempo de su trabajo intelectual a los estudios de este filósofo alemán, Max Scheler. Después, Belle-Sáenz concentró sus estudios en la fenomenología de Husserl, Hamann y Heidegger. Fueron el centro de su atención. Ya de regreso a Colombia, conoce la obra de algunos filósofos analíticos como Bertrand Russell, Jorge Eduardo Moore y Ludwig Wittgenstein. Nos damos cuenta que su viaje filosófico estuvo siempre atravesado por la filosofía del derecho, pasando por la escolástica, por la fenomenología y por la analítica. En 1989, la Universidad de Caldas le concedió el doctorado honoris causa, más que por su obra docente, más que por su labor docente, por su labor docente y la participación activa en la multiplicidad de actividades filosóficas que se desarrollaban en el país. Él realmente no comenzó a publicar, excepto la tesis de doctorado y la tesis que presentó en la Universidad Nacional, ¿sí?, para su título de abogado, ¿sí?, comienza a publicar sus diferentes escritos una vez se jubila en la Universidad Nacional. Por ello, digo, la revista Ideas y Valores, la revista colombiana de filosofía por excelencia, en el número 82 del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional, publican el discurso del doctorado honoris causa realizado por Sierra Mejía, ¿sí?, y un escrito sobre Max Scheler de Belle-Sáenz. El discurso, ¿sí?, de Danilo Cruz Vélez, de Rubén Sierra Mejía, las palabras de Danilo, ¿sí?, el discurso de Rubén Sierra Mejía, que también le concedieron el doctorado, y el discurso de Danilo, todos aparecen en un libro que ahí debe estar la carátula, ¿sí?, que publicó la Universidad de Caldas. Están el discurso del oferente, en este caso los hizo, para Danilo lo realizó Carlos Enrique Ruiz, era rector en la universidad en aquel tiempo. El discurso para Rubén Sierra lo realizó
el doctor Carlos Enrique Ruiz, también rector de la universidad. El discurso para Jaime Vélez Sáenz lo realizó Rubén Sierra Mejía. Dice Rubén Sierra Mejía en relación con Danilo, comillas, la Universidad de Caldas entrega al profesor Vélez Sáenz el título de doctor honoris causa en filosofía. Pocas veces en el país se había otorgado con más acierto esta distinción a un académico colombiano. Creo expresar el sentimiento de la comunidad de filósofos de Colombia si termino diciendo que este homenaje que hoy se le rinde al querido sabio profesor nos llena a todos de alegría y satisfacción, porque Jaime Vélez Sáenz no ha sido para nosotros solo un colega, ha sido ante todo un maestro y un amigo. Debo decir que la obra de Vélez Sáenz no fue voluminosa, ni su pretensión fue la de la publicación. Hasta en esto conservó su modestia intelectual, a pesar del mar de conocimientos que poseía y que difundía en las clases. Fue cuidadoso en el estudio de la filosofía y revisaba la traducción para su estudio de las obras de filósofos que poco a poco parecían al español y que difundió en su actividad como profesor. Esto lo digo porque yo tuve alguno de estos escritos y ahí encontré por casualidad, o tengo alguno de estos publicaciones de él, y ahí encontré por casualidad una nota dentro de esta publicación en donde él decía: esto no se debe traducir de tal manera, sino que se debe traducir de esta otra manera, ver página tal en donde la traducción es incorrecta. Entonces revisaba la traducción. Esto de alguna manera sirve para pensar que muchas de las traducciones, especialmente en filosofía, no son tan correctas. Por ello, entonces, los escritos que realizó aparecieron después de haber dejado la cátedra en la Universidad Nacional, escritos que esencialmente desarrollaron temas clásicos y difíciles en la filosofía y que trató con toda profundidad, sin dejarse llevar por la imprecisión. Entre otros, algunos de sus escritos fueron: 1. Los libros La doctrina del bien común de la sociedad civil en la obra de Santo Tomás, que es la tesis de doctorado en la Universidad de Indiana de Notre Dame en los Estados Unidos. Del derecho a la filosofía, publicado por la Universidad de Santo Tomás en 1989. En este segundo libro aparecen los diferentes escritos que previamente habían sido publicados como artículos en revistas de reconocimiento nacional, como 1. La estructura ontológica del ser ahí, en Ideas y Valores, número 53-54, 1978, La identidad de los indiscernibles en Ideas y Valores, 68-69, número 68-69, 1985, Max Scheler, número 82, en 1990. Rubén Sierra Mejía, o el filósofo de lo universal. Rubén Sierra Mejía nació, ahí ustedes van a ver unas fotos de una entrevista que le hicieron a él precisamente en el 2002, y publicada en la revista Semana en su momento. Yo me acordé cuando comencé a trabajar sobre los filósofos caldenses y afortunadamente no la había perdido. Rubén Sierra Mejía nació en Salamina el 12 de julio de 1937, aún vive. Llegó a los estudios de filosofía en la Universidad Nacional de Bogotá con el cúmulo previo de una gran cantidad de lecturas literarias, igual que sucedió con Danilo Cruz Vélez. Allí en Bogotá tuvo como profesor al profesor Saranca, que el profesor Saranca tuvo una gran cercanía, casi el padre putativo de Antanas Mockus, precisamente era lituano, y formó mucho Antanas Mockus precisamente en esa cultura universal y en la cultura griega. Dice el profesor Rubén Sierra en relación con el profesor Saranca: era un filólogo griego, que sabía griego, que vino a Colombia precisamente por la situación que sucedía en Europa, y él afortunadamente, como muchos otros académicos, emigraron a Colombia, otros fueron a Venezuela, otros fueron a México, otros fueron a Argentina. Dice Rubén Sierra
Del profesor Salamanca se puede decir que era un verdadero sabio de la filología clásica. No era solo conocedor de la lengua griega y latina, también lo era de sus respectivas culturas, de su historia y de su literatura. También fueron profesores suyos, o sea, de Rubén, Danilo Cruz Vélez y el famoso historiador Jaime Jaramillo Uribe. Dice Rubén de ellos: fueron profesores de quienes puedo decir recibí influencias en los campos del saber a los que le he puesto atención, bien sea como profesor o como escritor. Cierro comillas. Además, Rubén Sierra Mejía tuvo amistad cercana con Juan Gustavo Cobo Borda, Giovanni Queset, Mario Rivero y Jaime García Mafla. A través de Jaime Jaramillo Uribe, Sierra Mejía se interesó por el pensamiento colombiano, tema al cual ha estado dedicado en los últimos 14 años. Debo advertir que es uno de los pocos filósofos que se ha dedicado a este tipo de reflexión, reflejándose que es muy difícil trazar un límite claro entre la filosofía y los diferentes tipos de saberes. A través de los tres profesores mencionados, Danilo Cruz Vélez, Jaime Vélez Sáenz y Rubén Sierra Mejía, encontramos en Sierra Mejía tres campos de la cultura como son: uno, la literatura; otro, la filosofía; y otro, la política. Además del gusto por el arte. Pero debo decir, en el aporte que ha realizado Sierra al dedicarse en los últimos 14 años al pensamiento colombiano. Por ejemplo, en su primer ensayo sobre José Eusebio Caro, analiza el problema del hombre en fragmentos que Caro nunca logró consolidar. Dice en esta entrevista, en una entrevista que le hace un profesor jubilado que fue compañero de estudios del profesor Rubén Sierra y que recién publicaron en una revista en Bogotá, el antropólogo Fernando Urbina. Esta entrevista no está publicada en revista, sino en revista impresa, sino en revista digital. Precisamente ante el trabajo que yo estaba haciendo me comuniqué con el profesor Sierra y él tuvo la amabilidad de enviarme esta entrevista y otra entrevista que en aquel momento le hicieron al profesor Rubén Sierra sobre la ciudad y el territorio. Dice Rubén: desde entonces el tema de la cultura ha estado programado dentro de mis actividades y proyectos. En los últimos años se convirtió en el tema central de mis preocupaciones intelectuales. Sierra Mejía ha coordinado varios coloquios y seminarios dedicados al tema del pensamiento colombiano y en el que han participado los más connotados especialistas, filósofos, juristas, historiadores, sociólogos, arquitectos, antropólogos, historiadores de la matemática y economistas, cada uno de ellos el mejor especialista en el tema en el país. Producto de esta actividad académica han aparecido los siguientes libros. El primero, el que aparece ahí en las fotos de la revista Semana, que él tituló La filosofía y la crisis colombiana, 2001. Los otros que no los llevé por efectos del volumen de los libros, para efectos del diseño, el radicalismo colombiano, 2006. El otro, la restauración conservadora, 2012. El otro, la crisis colombiana, 2008. Quedando, por conversaciones que he tenido con el profesor Sierra, pendiente la publicación de los tomos 5 y 6. El 5 trata sobre la hegemonía conservadora en el país y el 6 trata sobre el Frente Nacional. Debo aclarar que además de participar activamente en estos seminarios como coordinador, Sierra Mejía ha sido el editor de la publicación de los tomos que acabo de mencionar, además de haber sido editor de diversidad de publicaciones de revistas muy reconocidas en Colombia y de trascendencia internacional. Cuando ejerció la docencia en la Universidad Nacional, dirigió tanto la revista colombiana de filosofía, quizás la revista que publica las investigaciones más serias de filosofía en Colombia y también a nivel mundial, titulada Ideas y Valores. También dirigió la revista
La Universidad Nacional tuvo y tiene una revista que se llama La Revista de la Universidad Nacional, ¿sí? Y también dirigió la revista Gaceta de Colcultura. Dice Rubén con base en esta experiencia: sin embargo, personalmente tuve grandes satisfacciones en el contacto permanente con los escritores, con los artistas y con los profesores de diferentes áreas. Aprendí mucho del trabajo, de la labor de unos y de otros. Hasta ahí Rubén. Dentro de esta labor de difundir el saber, me veo obligado a destacar la que cumplió durante 3 años como director de la Biblioteca Nacional de Colombia. No voy a contar algunas de las experiencias, pero él se metió a los fondos editoriales, ¿sí?, que existen en la Biblioteca Nacional de Colombia, y encontró joyas de la historia del pensamiento universal y de algunos filósofos. Sí, encontró allí algunas primeras ediciones. No debo dejar de destacar el papel que ha cumplido Sierra Mejía a nivel de la traducción de artículos que en aquel momento no habían sido traducidos del inglés al español, porque un poco la filosofía, como muchos tipos de saber, nos llegan tarde y aún no han sido traducidos, ¿sí?, del francés, ¿sí?, artículos tanto de filosofía como de literatura, que inclusive aún no han recibido la versión al español, pero que por las necesidades y como instrumentos de clase, él realizó la traducción de una multiplicidad de artículos que no voy a mencionar para no alargarme, y que fueron publicados por diferentes universidades. Como podemos darnos cuenta, Sierra Mejía no se quedó solo en la actividad docente, que ejerció con la precisión y la sabiduría que necesita el ejercicio filosófico, como lo reconocemos quienes hemos sido sus alumnos, sino que además ha cumplido el papel de director de revistas, de editor, de traductor, de director de una de las bibliotecas, de las 2 bibliotecas más importantes del país. Pero no debo dejar de decir que en él encontramos al verdadero representante de la República de las Letras, como se denominaba en el Renacimiento, y que hoy se denomina el verdadero intelectual, siguiendo el manejo de estos 2 términos que le da Julián Marías en un famoso libro, famoso en España en su momento, muy poco conocido en nuestro medio, El mundo del intelectual. Sus objetos de reflexión, de Rubén en este caso, son infinitos como el mar, y siempre lindaron entre la filosofía, la literatura, el arte, el análisis del pensamiento colombiano y el análisis de la cultura. Es uno de los filósofos colombianos con una visión universal de lo particular, como se refleja en varios de sus escritos y más aún en su extraordinaria biblioteca. Yo he estado allí en varias ocasiones, también el profesor Juan Manuel Jaramillo en varias ocasiones, y nos hemos deleitado hablando de libros y a la vez como experiencia personal en medio de algunos whiskies. Digo esto por la cantidad de volúmenes como por su calidad de cada uno de sus libros. El profesor que siempre busca el libro original, ¿sí?, más que la fotocopia misma, y además siempre preocupado porque este libro sea una buena traducción, una buena edición, su apariencia estética del libro, ¿sí?, no cualquier elemento le servía a él como instrumento de trabajo. Entonces, por eso yo digo preocupado siempre por la estética de la edición, por la buena traducción, por la diversidad de temas. Podría afirmar que su capital son sus libros, o como lo dijo espontáneamente en alguna ocasión, en alguno de los cursos de posgrado, mis semovientes son mis libros. Esto se refleja en su enorme biblioteca. Adolfo León Gómez, el filósofo del lenguaje y de la argumentación. Cada una de sus obras se caracteriza por un trabajo investigativo profundo y serio, como se refleja en la bibliografía consultada tanto en español como en otros idiomas. Estamos hablando en la época de los 70, 80, en donde todavía no se conseguían los libros por internet, ¿sí? Y uno quedaba abismado de dónde obtenía toda esta bibliografía que recién había sido publicada
en la Europa de aquella época. Es característico de Adolfo León, como lo acabo de decir, y por eso voy a hablar más de él, porque en este momento, y lo dije antes, Caronte está haciendo el viaje para llevárselo y manejar la barca de la muerte, está en sus últimos momentos, su cuerpo se resiste, ¿sí? Fue característico de Adolfo León Gómez consultar los textos fuentes, polemizar con los autores, distanciarse de ellos, criticarlos y luego optar por una posición la cual siempre era bien fundamentada y en algunas veces coincidente y en muchos momentos llegar a extremo al dogmatismo. Digamos que fue un trabajo original que colocaba a sus alumnos, ¿sí?, en contacto con los estudiosos de diferentes áreas. En el caso de los filósofos, los lingüistas, los abogados, los comunicadores de habla española, ¿sí?, con las reflexiones más recientes sobre los problemas de la comunicación desde la filosofía del lenguaje ordinario, desde la lingüística y desde la teoría de la argumentación. Además, estos desarrollos nos llevan a plantearse problemas eternos en la filosofía, como es el famoso problema de la verdad, problema que trata desde la filosofía analítica, especialmente con Tarski, Popper y un lingüista francés, Oswald de Croix. El problema de lo racional y el problema de lo razonable, el problema del lenguaje, el problema del conocimiento y el problema de las teorías científicas. Podría afirmar, antes de hacer una breve sinopsis de cada una de sus obras que van a aparecer allí, podría afirmar de un modo genérico que sus investigaciones filosóficas giran como un estudio filosófico de la comunicación desde las teorías más recientes, filosofía del lenguaje ordinario, tanto desde los campos lingüísticos como desde la teoría de la argumentación. Sus investigaciones, entonces, son un gran aporte a la bibliografía española y de referencia obligada para quienes nos hemos dedicado al problema del lenguaje. Son de obligatoria consulta para filósofos, lingüistas, comunicadores sociales, periodistas serios, fonoaudiólogos, abogados, políticos, etc. La gama de posibles lectores sería muy diversa. Investigaciones que se hayan plasmado o se plasman en 12 libros y 30 artículos. En el momento de la preparación para la charla, yo hice el comentario detallado de 2 libros, Lenguaje, Comunicación y Verdad, y otro libro, La importancia de las nociones confusas. Sin embargo, pienso que esto nos alargaría un poco la conferencia y más bien entonces tomé cada uno de sus libros, de sus 11 libros, e hice una sinopsis oracional de cada uno de ellos. Entonces voy a comenzar más o menos por orden temporal, ¿sí? Hablar de cada uno de sus libros y en caso que sea necesario entraré a explicar los temas, ¿sí?, específicamente. Libro 1, la filosofía analítica y el lenguaje cotidiano. Quiero decir que este libro está precedido, fue publicado por la Universidad de Santo Tomás en 1988. En aquel momento la Universidad de Santo Tomás estaba haciendo la difusión de los libros publicados por filósofos colombianos y muy especialmente por filósofos también latinoamericanos. El libro tiene una característica, tiene una entrevista larga que le hicieron al profesor Adolfo, entrevista de la cual va a aparecer una partecita en las gráficas, ¿sí?, que yo no voy a citar, ustedes simplemente la irían a leer allí. 1. La filosofía analítica y el lenguaje cotidiano, 1988. Quiero decir que el profesor Adolfo fue profesor de la Universidad de Caldas, egresado de la Universidad de Caldas. Ahora leeré la autobiografía que él mismo hace, que la cuenta un poco iniciando su proceso de enfermedad. No sé si aún esté publicada, entiendo que le iba a publicar la Universidad de Santo Tomás.
y que como profesor de la Universidad de Caldas fue expulsado 2 veces de la Universidad de Caldas, expulsado 2 veces, según me comentaba él en alguna ocasión, porque le querían imponer una cátedra. El profesor Carlos Polo me ayuda a recordar estos hechos. Le querían, era profesor de tiempo completo, obligar a dictar una cátedra que él no tenía conocimiento sobre el tema, y él dijo que no iba a dictar algo que no sabía, y entonces lo expulsaron, lo cual para él hicieron un tremendo favor, porque se fue a Europa, a Bélgica, a estudiar su doctorado en la Universidad Católica de Lovaina. Luego, cuando llega el doctor Arcila a la rectoría de la Universidad de Caldas, lo llama exclusivamente desde Bélgica, ¿sí?, para que fuera el decano de la Facultad de Filosofía y Letras. En aquel momento existía la facultad, después hubo los cambios, ¿sí?, facultades más grandes, con más departamentos, menos facultades, más departamentos, que es la estructura que funciona hoy, ¿sí? Y Adolfo obtuvo su doctorado con la máxima calificación, ahora les hablaré de eso, en Bélgica. Viene a la Universidad de Caldas y precisamente en 1976, cuando hubo el problema que mencioné antes, ¿sí?, también de nuevo fue echado por segunda vez de la Universidad de Caldas, y la Universidad del Valle lo acogió inmediatamente y allí trabajó hasta 1998, cuando se pensionó. Después de eso él siguió trabajando, ¿sí?, con su posgrado, dirigiendo sus tesis de maestría y de doctorado, ¿sí?, en la Universidad del Valle. También invitado como profesor, como director, a conferencias en muchas universidades de Colombia. Libro 1, entonces, la filosofía analítica del lenguaje cotidiano. En el siglo XX hubo en Oxford un filósofo con el nombre de John Austin, y quien tomó como fenómeno de análisis el lenguaje cotidiano, evitando la construcción de un lenguaje lógico como sucedió con los positivistas lógicos. Con base en sus libros Cómo hacer cosas con palabras, Sentido y percepción y ensayos filosóficos, Adolfo introduce a los iniciados en el estudio de este tipo de filosofía, destacando la influencia que tiene este autor Austin en filósofos posteriores denominados pragmatistas del lenguaje, especialmente en un filósofo que aún vive en Norteamérica y que influye un poco o se plantea problemas, ¿sí?, de filosofía política, ¿sí?, John Searle, un francés, Oswald de Croix, otro inglés, Paul Grice. A partir de estos autores, Adolfo critica la concepción de quienes defienden una concepción del lenguaje de una manera sintáctica, como es otro lingüista norteamericano que aún vive, Noam Chomsky, dedicado también a la filosofía política en este momento y cuyos libros son muy leídos. Debo decir que cuando Adolfo publicó este libro en Colombia no se había realizado ninguna reflexión desde este punto de vista. Por ello, Adolfo, a partir de ese momento y con las publicaciones siguientes, fue reconocido como uno de los filósofos analíticos más importantes del país, ¿sí? Este reconocimiento lo hacen varios escritos que se han encargado de estudiar este tema en Colombia. 2. Primado de la razón práctica, 1991, publicado por la Universidad del Valle. El problema es razón teórica, razón práctica, y entonces él escribe ese libro donde para él la razón práctica prima sobre la razón teórica. Como nos podemos dar cuenta, sigue el título de la obra de Kant, Crítica de la razón práctica. Adolfo claramente diferencia entre la razón teórica y la razón práctica. La primera tiene que ver con la ciencia, la segunda tiene que ver con las acciones cotidianas de los individuos. Es una especie de filosofía de la acción en la cual se presentan temas como el de la ética, la política, la religión, todos ellos siempre atravesados por la teoría de la argumentación, tema que fue objeto de reflexión constante de Adolfo, tanto en sus clases de pregrado como de posgrado. Dice en la página 15 del libro El primado de la razón práctica: en fin, el racionalismo deberá reconocer, 2 puntos, la necesidad de las instituciones sociales para defender la libertad crítica de pensamiento y en general de los hombres, hasta ahí las comillas. La razón no solamente se agota en la ciencia o en la lógica, sino que además hace uso de argumentos
fundamentales en todas las acciones humanas. Libro 3, según el orden un poco cronológico que yo seguí, es el libro 13 sobre la mentira. Primera edición 1992, segunda edición 2003, Universidad del Valle. ¿Quién no miente en la vida cotidiana? Y casi todos que dicen abanderados de la verdad, ya allí siempre somos mentirosos. Y somos más las mentiras que decimos que las verdades, como decía Nietzsche, porque cuando se dice la verdad de una persona, la verdad duele. Creo que hasta ahora este breve tratado sobre la mentira, en 2 ediciones, ha sido el único libro sobre el tema de la mentira que se ha publicado en Colombia, del cual también se han ocupado filósofos como San Agustín en sus opúsculos sobre la mentira y en el otro opúsculo de San Agustín contra la mentira. Kant, el famoso escrito de Kant, El derecho a mentir por humanidad. Feijóo, La impunidad de la mentira. Nietzsche, Verdad y mentira en sentido extramoral, y el cuarto diálogo de famoso escrito de Rousseau, Diálogo sobre un paseante solitario. En ese cuarto diálogo, el diálogo está simplemente dedicado al problema de la mentira. Adolfo, siguiendo a Austin, ubica la mentira en el lenguaje, por una tesis normal, que si no hablamos no decimos mentiras. Por eso la mentira es únicamente de naturaleza humana. Lo mismo que también para el caso, ¿sí?, de la verdad, si no hablamos tampoco decimos verdad. En el caso de la mentira, el locutor es consciente de este abuso que realiza del interlocutor. Por ello, es mentira para el locutor, del cual es consciente, pero para el interlocutor es verdad. Es decir, para decir verdad o mentira, como lo acabo de decir, tenemos que hablar. Esto lo conduce a Adolfo a hablar de la mentira en la argumentación, de la mentira en el derecho, de la mentira en la política, de la mentira en la moral. Y podríamos afirmar quien saca siempre la bandera de la verdad ya es un mentiroso. Una de las paradojas sobre la cual se ha derramado tanta tinta en la filosofía contemporánea y que pues nosotros sabemos es la famosa paradoja de Epiménides el cretense, cuando dice que todos los cretenses son mentirosos. No la voy a desarrollar porque no es esto una clase. Cuarto libro, Argumentos y falacias, Universidad del Valle, 1993. Como nos podemos dar cuenta por el título, trata el tema de la argumentación y el tema de las falacias. O sea, el tema de que con el lenguaje engañamos al interlocutor. No voy a entrar en detalle de la multiplicidad de falacias. Adolfo ha sido reconocido en Colombia por ser el filósofo que ha dedicado la mayor parte de sus investigaciones a este tema. Por ello, fue invitado a gran número de universidades colombianas para orientar cursos, seminarios y conferencias. Parte del principio de que las falacias no pertenecen a la lógica, como ha sido tradicional en los libros de lógica, sino que las falacias pertenecen a la argumentación. Para ello trata la famosa falacia ad hominem, la falacia y la petición del principio, las falacias materiales, las falacias ad baculum, etc. O sea, la multiplicidad de falacias se las desarrolla allí, que son fundamentales en la teoría de la argumentación, en política, en el derecho y en la comunicación cotidiana. De la misma manera, los argumentos falaces, dice Adolfo, circulan también porque circulan los legítimos. De otra forma, no tendrían sentido. Quinto, lenguaje, comunicación y verdad. Yo digo ahí, ese libro lo analicé más detalladamente, a ese le dediqué como 6 o 7 páginas, pero pues no hay tiempo para leerlo. Está dedicado precisamente al lenguaje, a la comunicación y a la verdad. En el momento, entiendo que se va a hacer la publicación de estas conferencias, entonces allí va a aparecer el comentario a ese libro. Libro 6, 3 ensayos sobre Popper, 2001, editorial Universidad Santiago de Cali. Primero, debo aclarar que el nombre, eso lo aclaro un poco más adelante, ¿sí? Este libro entonces fue publicado por la Universidad Santiago de Cali. Simplemente, leo,
Dice, este libro consta especialmente de 3 capítulos. Uno, el problema de la lógica, el problema de la lógica aplicada al conocimiento científico, el problema de la lógica y la filosofía en Popper. Un capítulo 2, cómo justificar el error y la opinión en filosofía. Y un capítulo 3 hace una confrontación entre un filósofo del siglo XVIII, Kant, y Popper, y establece las diferencias. 7. 6 lecciones sobre la teoría de la argumentación. 1999 una edición y otra edición 2001. La edición del 2001 es publicada por la editorial Alego. Quiero contar allí una anécdota. La editorial Alego simplemente fue una editorial que Adolfo fundó y que corresponde a las iniciales de él: Adolfo Alego, Adolfo León, Alego Gómez. Un poco el rebelde con la universidad, entonces se fundó su propia editorial para publicar algunas de sus obras. ¿Sí? Además, porque pues ustedes bien saben, alegar es un acto de habla, se hace con el habla, y por ende entonces era quizás de las cosas que Adolfo manejaba muy bien, alegar, argumentar precisamente. 6 lecciones entonces de la teoría de la argumentación. Antes de hablar sobre este libro, recuerdo que el año pasado fui, en este caso yo, invitado por el Consejo de Manizales a hablarles sobre este tema. El doctor Francisco me invitó y digo yo allí, la reunión se realizó un domingo a las 7 p.m. Única ocasión que un domingo he hablado de temas tan áridos a un auditorio un poco distraído, que lo que mejor debe manejar es la argumentación. Ahí trabajamos como 2 horas sobre esa problemática, tal vez el doctor Francisco recuerda. Yo venía de pasear y entré casi con la misma vestimenta a la oficina del Sagrado Consejo. Este libro, o sea, 6 lecciones sobre la teoría de la argumentación, fue el fruto de diferentes actividades, especialmente de las clases de pregrado y de posgrado. Además, fuente de consulta obligada para quienes se dedican a este tipo de temas. Consta de 2 partes. La primera parte corresponde a las 6 lecciones sobre teoría de la argumentación, fundamentado, ¿sí?, en Jair Perelman, ¿sí?, quien fue quizás el primero que publica en 1958 el famoso Tratado de la Argumentación en Bélgica. Perelman era un emigrante que le tocó viajar precisamente de Polonia como emigrante a Bélgica por la situación política en la Europa de aquella época, y era una contribución de Perelman precisamente, ¿sí?, a los conflictos de la guerra y de los problemas sociales que sufría la Europa de aquel tiempo. Otro de los libros que se publicó en el mismo año, yo no lo menciono, pero es de un libro de Stefan Tullman, también de 1958, Los usos de la argumentación. Antes, algún autor, en 1945, Karl Popper, había publicado una contribución a la guerra, como él mismo lo dice, un famoso libro grandísimo, La sociedad abierta y sus enemigos. Él defiende las sociedades abiertas, para que las sociedades abiertas admitan la crítica, y evita o critica o se distancia de las sociedades cerradas, porque las sociedades cerradas no admiten la crítica. Perelman, digo yo, este autor polaco, quien por cuestiones de la guerra emigró a Bélgica, contribuyó como aporte a esta etapa posterior a la guerra con la recuperación sobre las nuevas reflexiones de la argumentación, y que Perelman denomina la nueva retórica, para diferenciarla de la retórica antigua, muy bien usada por Cicerón, Quintiliano y los sofistas griegos. Se argumenta especialmente en los saberes abiertos, como la política, el derecho, la religión, la filosofía, la moral y otros. Y en ciencia no se argumenta, en ciencia se hacen demostraciones en matemáticas y experimentos en ciencias empíricas. Y a eso nos tendríamos o nos tenemos que someter. Para ello, Adolfo establece claramente las diferencias entre la lógica y la argumentación. Es el momento para decir que Adolfo
fue invitado nacional de diferentes instituciones para orientar conferencias sobre este tema y para dirigir tesis, ¿sí? Sobre el tema de la argumentación. 8. Descartes, ayer y hoy. Editorial Alego, ya saben ustedes el significado. Como el subtítulo del libro lo dice, ayer y hoy, este corresponde a una visión contemporánea sobre Descartes. Como sabemos, se puede clasificar como un filósofo clásico, quien como Aristóteles nunca pasa de moda. Esa es la característica de la filosofía clásica, que nunca pasa de moda, lo mismo que la música clásica, nunca pasa de moda. Esa es la característica, no como otras modas que aparecen en determinado momento y rápidamente pasan de moda. Esas no podíamos nosotros aún juzgarlas como filosofía. En el mismo sentido de la música clásica o de la obra de arte. Por ello, la necesidad de la presencia de la historia en todos estos tipos de saberes. Hoy no seríamos nada sin el ayer. Debo decir que los capítulos 1 y 4 corresponden a capítulos de su tesis de doctorado presentada en la Universidad de Lovaina, 1974. Los capítulos 2, 3, 5, 8, 9 y 10 corresponden a la visión sobre Descartes en la línea de investigación que Adolfo atravesó durante su vida intelectual. Aparecen allí relaciones y confrontaciones con la noción de certidumbre en Wittgenstein, la visión del cogito desde la noción de los performativos en Austin, el famoso análisis de la importancia de las nociones confusas y el hilo conductor con la teoría de la argumentación. Pero no debo soslayar en este libro el capítulo que Adolfo dedica para mostrar, en el caso de Colombia, el cartesianismo de Miguel Antonio Caro. A él dedica el último capítulo. Libro 9, la importancia de las nociones confusas. Este es el segundo libro al que yo le dediqué como 6 páginas, ¿sí? Para efectos de la reflexión, que si ustedes tienen el libro de toda esta cátedra, allí lo leerían. Simplemente es que en moral, en ética, en política, las nociones son claras, simplemente las nociones son confusas y por eso entonces entra a funcionar allí la argumentación. Yo puedo argumentar a favor o también yo mismo puedo argumentar en contra. 10. El libro se titula Enseñar Filosofía 2006, editorial Universidad del Valle. Adolfo parte de la pregunta, ¿qué es filosofía? Como todos nos preguntamos qué es filosofía, yo llevo más de 30 años en esto y aún estoy confuso, pero me alegra de que haya vivido de un pensamiento confuso. ¿Sí? Este escrito surgió a partir de la inquietud de sus hijos, como bien lo dice Adolfo en una nota al pie de página. Dice, comillas, fue escrito este ensayo hacia 1986-1987, estaba dirigido a mis hijos, ya adolescentes, y le preguntaban qué era exactamente lo que hacía su papá en la Universidad del Valle. Para ello también escribí en aquella época otro escrito que aparece en ese libro, Lo cómico y la filosofía. En los capítulos 2 y 3 reflexiona sobre lo que significa ser profesor de filosofía, que no es ser filósofo, una cosa es hacer filosofía, otra cosa es enseñar filosofía, una cosa es hacer matemáticas, otra cosa es ser profesor de matemáticas, o sea, no todo profesor que enseña matemáticas es matemático. Y una cosa es enseñar a escribir y otra cosa es saber escribir. Yo conozco muchos profesores que enseñan a escribir y no saben escribir, etcétera, etcétera. O muchos profesores que enseñan investigación y no saben investigar, porque esos son saberes de moda en las instituciones universitarias, ¿sí? Entonces, en los capítulos 2 y 3 reflexiona sobre lo que significa el profesor de filosofía y la diferencia entre la filosofía y la historia de la filosofía, ¿sí? También concibe cómo la historia de la filosofía surge del desarrollo de la filosofía, proceso que siempre nos remite a los griegos. Para ello escribe el segundo apéndice dedicado a la famosa frase de Whitehead, es un filósofo finales del siglo XIX, del XX, que dice que la filosofía simplemente son notas al pie de página de la filosofía de Platón. O sea, siempre en el caso
de la filosofía, no podemos ignorar a quienes realmente han realizado la filosofía, es decir, a los filósofos. 11. ¿Qué es la historia de la filosofía? Editorial Alego. Este fue su último libro. En este libro, Adolfo parte de nuevo de la importancia de la historia de la filosofía en la historia de la filosofía, pasando por la crítica que realizan los filósofos modernos como Descartes, Kant y Hegel a la filosofía antigua y medieval, para llegar al análisis de la filosofía cristiana en general en Colombia y luego de manera específica, ¿sí?, en algunos políticos colombianos y como norte, ¿sí?, de la educación en Colombia. Como nos podemos dar cuenta, Adolfo no se quedó en el estudio de la filosofía tradicional, sino que sus investigaciones siempre estuvieron atravesadas por reflexiones desde una mirada contemporánea. A partir de sus investigaciones iniciales, poco a poco y por el desarrollo propio de su investigación, surgían nuevos problemas hijos que no podía dejar de investigar. Por ello, podría afirmar que sus investigaciones corresponden a una filosofía de la acción, o mejor, su filosofía corresponde al primado de la razón práctica sobre la razón teórica. Debo decir además que Adolfo hizo la traducción de un libro, y es la única traducción que existe en español. Ahí está la primera página del libro de Chair Perelman, el libro de Chair Perelman, El Imperio Retórico. Lo publicó la editorial Norma y es citado en los países hispanohablantes. Tenía una autobiografía, pero alargaría la reflexión y ustedes se cansarían. Entonces, con esto doy por terminada la conferencia y si hay algunas preguntas, ustedes las pueden hacer. Gracias.